¿Sabías que existe una figura clave en la historia del cristianismo que fue prácticamente borrada de los textos bíblicos que conocemos hoy? Una mujer cuya vida estuvo marcada por el rechazo y el desprecio, pero que fue elegida por Dios para ser parte del plan más grande jamás concebido. Su nombre es Ana, la abuela de Jesús, una mujer olvidada por la historia, relegada a los márgenes de los evangelios apócrifos. ¿Por qué su historia no aparece en las escrituras que leemos hoy? ¿Qué papel jugó realmente en la llegada del Mesías? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo, a una época donde los líderes de la Iglesia decidieron qué relatos formarían parte del Nuevo Testamento y cuáles serían descartados. El protoevangelio de Santiago, uno de los textos más antiguos y respetados en las primeras comunidades cristianas, narra con detalle la vida de Ana, su lucha contra la infertilidad y su milagroso rol como madre de María, la madre de Jesús. Sin embargo, este relato fue considerado innecesario y quedó excluido de los textos canónicos. Hoy, desenterramos esta historia olvidada, una historia que desafía los estigmas, rompe el silencio de los siglos y revela cómo Dios utiliza a los humildes y despreciados para cumplir sus propósitos extraordinarios. Quédate con nosotros mientras exploramos la vida de Ana, una mujer cuyo legado espiritual trasciende generaciones y nos enseña que incluso en el sufrimiento, Dios siempre está obrando. La historia de Ana no figura en la Biblia que conocemos hoy, y esto no es una coincidencia. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia enfrentaron un desafío monumental: definir cuáles textos formarían parte del Nuevo Testamento. Era un proceso complejo, marcado por debates teológicos y decisiones que influirían en la fe de millones por generaciones. El protoevangelio de Santiago, el único texto que relata con detalle la vida de Ana, fue popular en las primeras comunidades cristianas. Este evangelio describe su lucha contra la infertilidad, su encuentro con un ángel y su papel en el milagroso nacimiento de María. Sin embargo, este relato fue descartado por los líderes religiosos. ¿Por qué? Primero, porque su enfoque en detalles familiares, como la vida de Ana y el nacimiento de María, se consideraba secundario para la doctrina central sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Además, los líderes temían que dar protagonismo a estas historias desviara la atención de la misión redentora del Mesías. En segundo lugar, existía una percepción de que los textos apócrifos podían contener interpretaciones teológicas que se alejaban de la ortodoxia que buscaban establecer. Así, la historia de Ana quedó relegada a los márgenes, sepultada en los evangelios apócrifos. Pero este acto no borró su impacto. Al contrario, su vida sigue siendo un recordatorio de que incluso las figuras más olvidadas pueden tener un papel esencial en los planes divinos. En el Israel del siglo I, ser mujer y estéril era una carga insoportable. La fertilidad no era solo una bendición, sino un signo visible del favor de Dios. Por el contrario, la infertilidad era vista como un castigo divino, una vergüenza pública que marcaba a las mujeres como rechazadas por el Creador. Ana vivió bajo esta sombra. A pesar de ser descendiente directa del rey David y formar parte de un linaje esperado para traer al Mesías, su incapacidad para concebir la convirtió en el blanco de murmuraciones y desprecios. En su comunidad, cada mujer de este linaje llevaba la carga de la expectativa: podrían ser la madre del Salvador. Pero Ana, año tras año, no lograba concebir. Los susurros en las calles eran crueles. ¿Qué pecado oculto habrá cometido para que Dios la haya olvidado?, murmuraban. La presión social, sumada al silencio de Dios, habría quebrado a cualquiera. Sin embargo, Ana no se dejó vencer. Su fe, aunque puesta a prueba, se mantuvo firme. Ella oraba con fervor, con lágrimas que reflejaban no solo su dolor, sino también su esperanza. Creía que, a pesar del juicio de los hombres, Dios tenía un plan. Y aunque el cielo parecía guardar silencio, Ana se aferró a la certeza de que el tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. En medio de su sufrimiento, Ana mostró una fe que no buscaba recompensas inmediatas, sino una conexión profunda con el propósito divino. Y esta fe, tan despreciada por los hombres, fue precisamente lo que la llevó a ser elegida por Dios para un milagro que cambiaría la historia para siempre. Desde temprana edad, Ana supo que su linaje tenía un propósito especial. Era descendiente directa del rey David, el pastor que se convirtió en rey y cuya dinastía había sido prometida como el origen del Mesías. Las profecías hablaban de un Salvador que surgiría de esta línea real, trayendo liberación y esperanza al pueblo de Israel. Para Ana y las mujeres de su tiempo, esta conexión no era solo un honor, era una carga. Cada mujer de este linaje vivía bajo la expectativa de ser la madre de aquel que cumpliría la promesa divina.
El linaje davídico no era solo un árbol genealógico, era una profecía viviente que marcaba cada decisión y acción en sus vidas. Pero para Ana, esta expectativa se convirtió en una fuente de profundo dolor. Su infertilidad no solo la aislaba socialmente, también se percibía como un obstáculo para los planes de Dios. ¿Cómo podría el Mesías venir a través de su familia si su vientre permanecía vacío? El peso de la profecía de David no solo recaía en su linaje, sino en su identidad misma. A pesar de esto, Ana se aferraba a la promesa divina. Sabía que Dios no olvidaba sus planes, aunque los tiempos parecieran contradecirlo. En su silencio, Ana aprendió que las profecías no se cumplen según nuestras expectativas humanas, sino bajo los misteriosos y perfectos designios de Dios. Año tras año, Ana y su esposo Joaquín oraban fervientemente por un hijo, pero el silencio de Dios parecía interminable. Lo que comenzó como una espera llena de esperanza, pronto se transformó en una angustia diaria que afectaba cada aspecto de sus vidas. Las miradas de la comunidad, una vez llenas de respeto, se tornaron en juicios silenciosos. Las palabras de consuelo de amigos y familiares se convirtieron en susurros de crítica y especulación. En esa época, la infertilidad no solo era una cuestión biológica, sino también espiritual. Se interpretaba como una señal de desagrado divino. ¿Qué pecado oculto deben estar pagando?, murmuraban. Joaquín, aunque siempre al lado de Ana, también cargaba con el peso de estas críticas. En los festivales religiosos, donde las familias celebraban juntas, la ausencia de hijos los hacía sentir como si fueran invisibles, olvidados incluso por Dios. La oración, que antes era un acto de comunión con lo divino, se volvió una lucha. Cada súplica no respondida era un recordatorio del vacío en sus vidas. Sin embargo, Ana y Joaquín no abandonaron su fe. Aunque sus corazones estaban llenos de dudas y su espíritu se tambaleaba, continuaron confiando en que Dios tenía un propósito mayor, incluso si ellos no podían verlo. La fe de Ana y Joaquín se convirtió en una prueba diaria, un constante enfrentamiento entre la esperanza y la desesperación. Pero fue precisamente esta persistencia en la oración y la confianza lo que los preparó para el milagro que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de toda la humanidad. Cuando todo parecía perdido, cuando el silencio de Dios parecía ensordecedor, un rayo de luz celestial rompió la oscuridad de los años de angustia. Ana, sumida en la oración bajo un árbol, se enfrentaba a su dolor con la única arma que le quedaba, la fe. Fue en ese momento de profunda desesperación que ocurrió lo inesperado. Una figura celestial apareció ante ella, brillante y llena de majestad. El ángel habló con una ternura poderosa: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tus oraciones. Concebirás y darás a luz, y tu descendencia será conocida en toda la tierra. En un instante, los años de lágrimas y súplicas encontraron respuesta. La promesa de Dios era clara, y el milagro que parecía imposible ahora era una realidad. Al mismo tiempo, Joaquín, quien había huido al desierto buscando respuestas en soledad, tuvo su propio encuentro celestial. Sumido en la oración, un ángel le aseguró que Dios había escuchado sus súplicas. No temas, Joaquín. Tu esposa Ana concebirá un hijo, y ese niño será grande a los ojos de Dios. Estas palabras llenaron su corazón de alegría y esperanza, disipando años de desesperación. Cuando Joaquín regresó del desierto, encontró a Ana con una luz en su rostro que no necesitaba explicación. Ambos sabían que habían sido visitados por mensajeros divinos. Sus corazones estaban llenos de gratitud, y su fe inquebrantable había sido recompensada. En ese momento, entendieron que los caminos de Dios son perfectos y que Él actúa en su tiempo, no en el nuestro. Los meses que siguieron estuvieron llenos de una alegría indescriptible. Ana, quien había sido despreciada por su infertilidad, ahora llevaba en su vientre un milagro, un hijo que no solo era la respuesta a sus oraciones, sino una pieza clave en el plan de redención de Dios. A pesar de su avanzada edad, Ana experimentó la fortaleza divina que le permitió cumplir su propósito. Cuando llegó el momento, dio a luz a una niña a quien llamaron María. Este no era un nacimiento ordinario, era un testimonio vivo de que Dios escucha, responde y obra milagros en el tiempo más inesperado. María no sería solo una niña, estaba destinada a ser la madre del Salvador, el cumplimiento de las promesas hechas al linaje de David. Para Ana y Joaquín, María no solo representaba el gozo de ser padres, sino la confirmación de que Dios nunca los había olvidado. La conexión espiritual que sentían al sostener a su hija en brazos era indescriptible. Su fe, que había sido probada durante décadas, ahora se veía recompensada de una manera que superaba cualquier expectativa humana. El nacimiento de María no solo transformó la vida de Ana y Joaquín, sino que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.
Este milagro, concebido en el silencio de la fe y el sufrimiento, se convertiría en la base de la llegada del Mesías, demostrando que Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces lo haga de formas misteriosas y sorprendentes. Ana entendió desde el principio que María no era una niña común, había sido concebida con un propósito divino. Por eso, desde los primeros años de vida de María, Ana asumió un papel fundamental no solo como madre, sino como mentora espiritual. Su misión era clara: preparar a su hija para el extraordinario destino que le esperaba, moldeando en ella un corazón abierto a la voluntad de Dios. A través de historias, oraciones y el ejemplo de su propia vida, Ana inculcó en María las virtudes que serían esenciales para su misión divina. Le hablaba de las promesas hechas al rey David, de los profetas que anunciaron la llegada del Salvador y de la fidelidad inquebrantable de Dios a lo largo de la historia. Ana enseñó a María a ver más allá de las adversidades, a confiar en los planes divinos incluso cuando parecían incomprensibles. La humildad fue una de las lecciones más profundas que Ana inculcó en su hija. Le mostraba que el verdadero poder no radica en la riqueza ni en el reconocimiento, sino en la disposición de servir a los demás. Ana también enfatizó la obediencia a Dios como un acto de fe suprema, algo que María demostró años después cuando respondió al ángel Gabriel con las palabras: «Hágase en mí según tu palabra». Ana dedicó su vida a formar en María una devoción genuina y una fortaleza interior que la prepararía para los desafíos que enfrentaría. Esa crianza espiritual no solo transformó a María, sino que dejó un legado que impactaría a la humanidad entera. María no solo fue hija de Ana, fue el fruto de una fe que había sido probada y fortalecida en el fuego de la adversidad. La vida de Ana es un recordatorio poderoso de que los sufrimientos, cuando se enfrentan con fe, pueden transformarse en historias de redención y propósito. Durante años, su dolor por la infertilidad parecía un callejón sin salida, una muestra de que Dios la había olvidado. Pero en realidad, Dios estaba preparando un plan que superaba cualquier expectativa humana. El legado de Ana no terminó con el nacimiento de María. Su historia continúa resonando como un testimonio de la fidelidad de Dios, que siempre cumple sus promesas. Ana nos enseña que incluso las vidas más discretas pueden tener un impacto eterno cuando están al servicio de los propósitos divinos. Su papel como madre de María y abuela de Jesús es un ejemplo vivo de cómo Dios elige a los humildes para cumplir planes extraordinarios. Las generaciones posteriores recuerdan a Ana no solo como una mujer que dio a luz en su vejez, sino como una figura de fe inquebrantable. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras luchas actuales pueden tener un propósito más grande de lo que podemos imaginar. Aunque Ana no vivió para ver el ministerio de su nieto Jesús, su influencia espiritual marcó la diferencia desde el principio. El ejemplo de Ana nos anima a confiar en los tiempos de Dios, a perseverar en la oración y a creer que nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad, tienen un propósito que puede trascender generaciones. A través de su fe, Ana nos deja una lección eterna: cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando, y los milagros más grandes a menudo surgen de los momentos más oscuros. La historia de Ana trasciende el tiempo porque refleja algo que todos enfrentamos: momentos de sufrimiento, desesperanza y aparente silencio de Dios. Su vida nos enseña que incluso en las pruebas más duras, la fe puede sostenernos y transformarnos. Pero ¿cómo aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana? Primero, Ana nos muestra la importancia de la perseverancia en la oración. Aunque los años pasaban y parecía que Dios no respondía, ella nunca dejó de buscarlo. Esto nos recuerda que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Segundo, Ana nos enseña a confiar en los planes divinos, incluso cuando parecen incomprensibles. En momentos de dificultad, es fácil perder la esperanza y sentir que hemos sido olvidados. Sin embargo, su historia demuestra que Dios trabaja en el tiempo perfecto, aunque para nosotros parezca tarde. Esto nos invita a soltar el control y descansar en la certeza de que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Finalmente, su ejemplo de fe nos inspira a transformar el sufrimiento en un testimonio. Ana no permitió que el rechazo social definiera su valor, ella encontró en su relación con Dios la fuerza para seguir adelante. En nuestra propia vida, podemos elegir mirar más allá de las dificultades y confiar en que, al igual que Ana, nuestro dolor puede convertirse en parte de un plan divino que impacte no solo nuestras vidas, sino también las de otros. La vida de Ana es un recordatorio poderoso de que los planes de Dios siempre superan nuestras expectativas humanas. Lo que parecía ser una vida marcada por el fracaso y el rechazo, se convirtió en una historia de redención y propósito eterno.
Dios tomó el sufrimiento de Ana y lo transformó en el fundamento del plan para la salvación de la humanidad. La historia de Ana nos enseña que el silencio de Dios no es su ausencia. Al contrario, muchas veces es un tiempo de preparación para bendiciones más grandes de las que podemos imaginar. Nos invita a mirar nuestras propias pruebas con una nueva perspectiva, confiando en que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas. Para ti que estás viendo este video, te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que sientas que Dios ha olvidado? Recuerda que su tiempo es perfecto, y su propósito siempre es para tu bien. Como Ana, podemos elegir mantener viva la llama de la fe, incluso cuando parece que todo está en contra. Ahora, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Ana resonó más contigo? ¿Cómo puedes aplicar su legado en tu vida? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Recuerda, Dios tiene un plan para ti, incluso en los momentos más oscuros. Que su paz y su luz te acompañen siempre.